Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este en vivo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estrenando nuevo horario, pero contento y feliz de estar aquí con ustedes, compartiéndoles siempre. Ahora estamos abriendo este nuevo horario, este nuevo canal, este nuevo compartir. Hola Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Por qué? Porque queremos compartirles, llegar a más personas en diferentes horarios, llegar a más de ustedes con este compartir, tanto Blanquita como yo, decidimos anexar o añadir otro horario extra en estas transmisiones de Instagram. Así que bienvenidos y bienvenidas. Hola Cami, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Espero que no la regañen en su trabajo, pero bueno, esto vale la pena. Créanme que el tema que vamos a traer el día de hoy es muy interesante, muy trascendental para todos. Hola Mirna, ¿cómo estás? Y creo que es bastante importante saberlo. Creo que ya tenemos bastantes temas pendientes y ahorita Blanquita les comentará también otros temas que traemos ahí ya en mente. Creo que nos va a faltar tiempo, horas para poderles compartir todo lo que queremos, pero bueno, vamos a hacerlo. Hola Prixie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Mirna, no sé si te saludé, pero bienvenida también, hola. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos esperando que se conecte Blanquita. Ahorita vamos dando unos minutitos. Vayan compartiendo, vayan avisándole en los grupos, a las personas. Este tema del proyecto Sentido está bastante bueno. Sí, experimentando horario, Vero. Hola Gaby, qué bueno que llegaste a tiempo. Bienvenida. Va a estar muy interesante este tema. Y creo que todos ahora sí que no nos libramos de este tema, todos traemos arrastrando temas del proyecto Sentido, iba a decir transgeneracional, que también tiene un poco que ver, o un mucho, pero ahorita vamos a enfocarnos en el proyecto Sentido, ahorita vamos a decirles qué es, dónde se compra, dónde sale, cómo se proyecta en nosotros, en nuestra vida. Aquí estás, a ver, no te había visto, Blanquita. Ahí está, déjame. Ahí estamos. Esperemos que todo fluya bien, que no haya ninguna interrupción. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Ay, César, me tienes muerta de risa con tu... ¿Y dónde ¿Por compro mi qué? proyecto sentido? Pues sí, muchos dicen, ay, ¿eso qué es? ¿Cuál es mi proyecto de qué? ¿De la escuela o qué? ¿Con qué se come? Perdón, ya ni saludé, pero César, también tú no ayudas, ¿estás viendo? Pues bienvenida Blanquita en este nuevo horario. Me siento como en la televisión de cambiamos de horario, Así. pero Pero mismo mira, canal. con nuestros mismos espectadores, oigan, qué puntuales, qué bárbaros, y ese palomita. Sí. Ay, sí, hola Cesarín, hola a todos, sí, ya listos. A ver qué tal nos acomoda este nuevo horario. Gracias a todos. Gracias, César, también por tu disposición, porque sí, ya saben que César es inocente en esto. Es nada más la agenda de Blanca la que ya no puede transmitir por las noches. No, pero está bien abrir otro horario, sí llegamos a diferentes personas, a diferentes momentos y de todas maneras ahí quedan grabados, ya lo ahí de, de regreso. Para que lo repitan y lo compartan todas las veces que sea necesario, porque como dijo César, es un temazo. Pónganse casco, vayan por una bebida. Y de hecho les decía que teníamos tres temas ahí pendientes, pero creo que este era como culminar lo que veníamos ya arrastrando o hablando para concluir y para seguir como con lo que viene, que es también bastante mágico y bastante de mucho aprendizaje para todos. Sí, sí, sobre todo nos va a dar muchas respuestas, ¿sabes? En este tema del autoconocimiento. Ahorita ya vamos a entrar de lleno a lo que es el proyecto y sentido, pero bueno, antes César, ya sabes que lo mío es la Saludar salud. Déjame adelante. saludar antes de que se me desaparezcan los comentarios.
Claro Miren, que ya sí. anda mi primo. Hola, Chino, linda tarde. Hola, Vero, muchas gracias. ¿Qué tal el cambio de look, mi Muy amigo? bien. Muchas gracias. Hace Hola, como Gaby. Ay, muchas 5 años, gracias, 20 César. encima, fácil. Bien pelona, con el pelo verde. Angie, desde Perú, qué gusto verte. Connie, qué gusto verte por aquí. Cami y Dali. Ay, mira, Monaikiri también anda aquí, déjame la saludo. También, qué bueno. Prixi, Mirna. ¿Quién más? Creo que ya son todas las que alcanzo a ver porque luego ya no, luego ya aquí César, quién sabe qué le mueve, ya no veo los comentarios. Ay, pero ahorita que, hola José Luis, linda tarde, bienvenido. Y Estela también, linda tarde. Estela. Aprovechando que ya Angie aquí nos puso, que ya desde Perú, ahí pónganos, ¿de dónde? ¿De dónde nos ven? Hola Natalie. Ya se conectó, ahora no se durmió temprano. Ay, sí. Muchas gracias a todos. Ándale, mira, Natalie desde Nueva York nos Nueva está York, viendo muy bien. Gracias por todos los piropos, gracias entre las uñas y el collar y el... Ay, gracias. No, ya nada más entro eso. Ya nada más entro que me inflen el ego. para eso son los Bueno, cambios, para que los noten y para que se proyecten. claro, totalmente de acuerdo. Entonces, además, entrando allá a la temporada Leo, es un momento perfecto para hacerte cualquier cambio de look. Entonces, anímense todos y todas. Estamos en la temporada ideal para hacerlo. Así es que... Ahorita que dijiste de Leo, ¿quieres que adelantemos un poquito para que hagan la tarea o al final? No, igual les vamos comentando de una vez que traemos el plan César y yo, bueno, como bien dice César, tenemos mil y un temas que queremos compartirles, solo que es tanta información que estamos en esta parte de integrarla, de resumirla, como para poderla presentar de una manera como más sencilla, vamos a decir, y más rápida también, ¿no? Entonces, la primera novedad es que a partir del siguiente live, si todo sale bien, vamos a empezar a dar como pequeñas cápsulas de astrología básica, ¿ok? Para que aprendas desde cómo puedo sacar mi carta astral, empezar a conocer las características de cada signo, de cada planeta, saber cómo rastrear ciertos tránsitos, cómo interpretar toda esa información que está en mi carta astral, y así, bueno, va a servir que ya si por ahí te sale algún post o sigues ya algún astrólogo o alguna astróloga, con los tránsitos que comenten, tú puedes ir a verificar tu carta astral y entonces ya sabes cómo está la energía para ti. Así es que eso queremos meter así como pequeñas cápsulas en cada live para que tú vayas aprendiendo a hacer todo esto. Entonces, esa es la primera novedad. ¿Verdad, Cesarina? Yo aquí a Cesarina. También lo embarro en todo, pues, ¿no? Pero es que es mi mancuerna fabulosa. Sí, Es el pues que me sí, yo da también. fuerza. Mi carta astral, yo te decía, oye, pero pues yo no sabía eso. Creo que es una forma de autoconocernos. Tú, digo, lo has aprendido a tu manera, con tus maestros, pero digo, bueno, pues también todo se trata de aprender. Yo aprendo, tú refuerzas, las personas también aprenden y estamos expandiendo la conciencia, que es lo que queremos hacer o lograr con estos en vivos. Exactamente, sí, sí, ese es el objetivo al final. Como siempre les decimos, lo que queremos es compartirles todas estas herramientas, todos estos recursos y que cada quien haga uso de los que le resuenen, tal cual, ¿no? Y además pueden modificarlos, pueden investigar más, o sea, es imposible en un en vivo brindarles toda la información, pero nuestro objetivo es como sembrar la semillita para que ustedes despierten el interés hacia ciertos temas y es que les resuenen y puedan meterse más de lleno a todo eso. Ese es el objetivo y por supuesto también una parte de ayudar a quienes quizá no tienen la posibilidad económica en este momento de llevar un acompañamiento personalizado y con César y conmigo, ¿ok? Con César y o conmigo. Entonces, también es el objetivo, compartir esta información y que, bueno, hasta donde lleguen los procesos que podamos realizar de manera autónoma, pues bueno, que la información
la tengan. Ya para todo lo demás, aquí estamos, Cesarín y yo, Así es. Pues con antes que agenda todo, abierta. pues gracias Blanquita por este en vivo, gracias por este nuevo horario que abrimos juntos y que vamos a seguir compartiendo. Fíjate que antes de iniciar me gustaría, está súper cañón todo esto del universo, las sincronicidades. Desde ayer y hoy en la mañana que estoy haciendo en vivos en TikTok, me han estado preguntando precisamente de este tema y digo, mira, ¿cómo es casualidad, cómo no es casualidad más bien que programemos un tema y la gente empieza a resonar con eso y me empiezan a preguntar, oye, ¿qué onda con el aborto? Oye, ¿qué onda con este tema de la infancia? Oye, ¿qué onda con esto otro? Digo, pues métanse al en vivo, ahí vamos a hablar más a profundidad, pero como todo se no sé cómo decirlo, se da o se confabula para que se dé. Resuena, es pura, cuántica pura, tema de Así es, vibración, así es. la Entonces, qué cañón. maravilloso. Pues arranquémonos, Cesarín, porque Así creo que es, todos estamos laborando, incluyéndonos a ti y a mí, porque es parte de la chamba también es también. parte, así es. Ahí para que no lo regañe el supervisor o el jefe. Pues bueno, ahora sí, Blanquita, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿En dónde se consigue? ¿Dónde ¿Cómo se se compra? hace? ¿Dónde se compra? ¿Quién te deja de tarea el proyecto Sentido? ¿Qué es eso? ¡Wow! Bueno, este proyecto y sentido es, en muy, muy pocas palabras, digamos que como esta misión de vida que mamá y papá nos imprimieron en el momento de nuestra concepción. Eso muy, muy resumido. ¿Y por qué digo resumido? Porque en realidad el proyecto y sentido, que esto en realidad lo describe un psicólogo francés llamado Marc Fachet. No hablo francés, entonces quienes hablen francés les agradecería que me den Corríjanos. la pronunciación correcta, porque soy medio obsesiva con las pronunciaciones y la ortografía. Pero abarca un periodo de tiempo desde 9 meses antes de mi concepción, es decir, lo que mamá y papá vivían desde 9 meses antes de mi concepción, el momento de la concepción, por supuesto el embarazo, mi nacimiento y aproximadamente hasta los 2 años y medio, 3 de vida. Y este proyecto y sentido es, digamos, como una especie de contrato inconsciente que yo firmo con mis padres al decir, ok, vas a tener vida a través de nosotros, pero hay ciertas cláusulas que cumplir. Ahora, no quiere decir que todos los proyectos y sentidos sean terribles, ¿no? Hay unos que están padrísimos, pero de repente nos vamos a dar cuenta cómo hay ciertos puntos que dices, ah, caray, esto es algo que me resuena. Para explicar un poco mejor en qué consiste esto del proyecto y sentido, imagínate, por ejemplo, cuando Tomás Alva Edison estaba intentando inventar el foco eléctrico, ese foco ya existía, antes de que estuviera materializado, ya existía en forma de una idea, de un proyecto. ¿Ok? Lo mismo sucede en el inconsciente de mamá y de papá. Ya existimos en forma de una idea o de un proyecto. Entonces, ese foco, cuando después de varios intentos Tomás Alva Edison logra materializar ese foco fue creado con un solo sentido y con una única función, que es dar luz. Entonces ese foco solamente va a dedicarse a dar luz porque desde el proyecto es el sentido que le habían dado a su existencia. Lo mismo pasa exactamente contigo y conmigo. Hay proyectos y sentido, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, que son muy específicos y muy explícitos, ¿eh? O sea, mamá y papá lo expresan así, te concebimos con esta tarea en específico. Pero hay otros que no, que son como muy inconscientes. Entonces, esto explica por qué incluso muchas veces entre hermanos somos tan distintos. Si dicen, a ver, ¿por qué? Si tenemos los mismos genes, nos criaron los mismos padres, nos educaron a todos de la misma manera, pues sí, pero es que cada hijo llega en un momento distinto de la vida de cada uno de los padres. Entonces traemos ya toda una información distinta de nuestros padres y el proyecto y sentido también puede ser transgeneracional.
¿ok? A veces venimos con una misión de todo el sistema, no nada más de mamá y papá, sino de todo el sistema. Déjame ver qué más quiero comentarles en esto. Ok. No, y en nada más comentarles que el niño, ya ustedes saben que siempre hablo en masculino y sintámonos incluidas todas, chicas, por favor. No hay distinción de género, sí. Vamos simplificando las cosas hasta que la RAE nos diga otra cosa. Entonces, este niño en realidad no es un sujeto, sino que a nivel inconsciente es un objeto cargado del sentido que mamá y papá le imprimieron. Así es que eso es lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos de proyecto y sentido. Insisto, ahorita vamos a entrar a fondo en cada uno de los proyectos sentidos que hay y también los tipos de nacimiento, porque también el momento del parto marca muchas de nuestras cosas en la vida. Así es, influye mucho tanto si fuiste nueve mesino, si fue cesárea, si fue parto natural, si hubo complicaciones o no. Todo eso influye mucho en cómo percibimos la vida o cómo estamos sobrellevando o viviendo la vida también. Eso influye mucho y creo que pocas veces le tomamos la importancia a eso. Es como de, pues nació así o nació de tal forma o hágame cesárea porque ya tengo que irme y tengo que llegar a ver la novela y que todo sea rapidito. Pero todo eso tiene un trasfondo y un porqué y sobre todo nuestra esencia, nuestra forma de actuar o de relacionarnos con la vida influye mucho. Y por eso este tema yo dije, hay que darlo, vamos por ello. Sí. Algo que mencionas mucho y me resuena con mis hermanas que son cuatitas, a pesar de que venían en el mismo paquete, nacieron obviamente una y después la otra, pero son mundos diferentes, por los opuestos. Una es como muy vale madre, la otra es como más controladora. Una es como más seria, la otra es más así, más dicharachera. Y es cierto, pues nos a veces creemos que por venir de esa manera, o sea, venir en el momento o en la misma situación, tiene que ser igual, pero cada uno lo percibimos de forma diferente y para eso es pues este compartir. Es correcto, César, así. Ahorita vamos a encontrar como muchas de las respuestas, así es que, porfa, las preguntas que vayan saliendo sobre la marcha, acuérdense que tenemos abajo un Un dibujito signo con de un signo de interrogación. interrogación, ahí píquenle porque a veces los comentarios se nos van pasando, lo cual agradecemos inmensamente, amamos, como siempre, verlos activos en el chat, pero las preguntas para ubicarlas más rápido ahí en la cajita. Y mira, de una vez déjame saludar, Adelante, adelante. Sarín. Fátima, qué gusto verte. Pati del Castillo, Víctor López, bienvenidos. Carolina, Gloria Mocha, la tía Blanca, Viridiana, Jimena, y creo que ya no se me escapa nadie. Así es que, bienvenidos. Así es que, bueno, vamos dándole con los tipos de proyecto y sentido, o digamos los más, hola Moni, bienvenida, los más comunes, porque a veces tienen, digamos, como subdivisiones, entonces vamos a dar como los más generales. Ok, entonces, el primer tipo de proyecto y sentido que vamos a ver es el del niño medicamento. Este niño medicamento normalmente es concebido, como su nombre lo dice, para aliviar alguno de los males de mamá o de papá. Este proyecto y sentido se da más por un tema inconsciente de mamá, porque aunque ahorita nos suene medio absurdo, no hace tantos años atrás, de repente si una mujer, por ejemplo, estaba en una depresión muy profunda, o tenía algún tipo de calcificación en los senos, la recomendación de los médicos era tal cual, necesita embarazarse. Ujú. Entonces, ese niño llega con el proyecto y sentido de ser un medicamento para mamá. El detalle del proyecto y sentido de cualquiera es que normalmente no se queda solamente en mamá y papá, sino que los generalizamos. Entonces este niño no va a estar preocupado y ocupado solo de la salud de sus padres,
sino que normalmente se va a ocupar también de la salud de los hermanos, de los amigos, de los familiares, de los compañeros de trabajo, y entonces todo su mundo va a girar en torno a la salud de los demás. ¿Cómo se podrán imaginar? Aunque eso lo tocaremos en otro live, el tema de las profesiones, tanto de proyecto y sentido como de transgeneracional. Por supuesto que hay profesiones que se relacionan también con este proyecto y sentido. ¿Ok? Entonces, Sí, es un tema bastante extenso, por eso lo vamos a sintetizar lo más que podemos, porque podemos estar aquí todo el día hablando de transgeneracional, del por qué elegimos las profesiones, del por qué nos vestimos como nos vestimos, por qué actuamos como actuamos. Pues es un mundo, pero hay que darle un entendimiento general para ir a lo específico. Pero vamos a resumirlo lo más posible. exactamente, exactamente. Además, es que sobre todo para quienes, como dijo César, se están haciendo la pinta en el trabajo para vernos en vivo, vamos a darles toda la información en poco tiempo, van a ver. Bueno, el próximo proyecto y sentido, el siguiente que vamos a ver es el del niño pegamento. Este sigue siendo súper común en nuestros días y es normalmente este niño que es concebido cuando la familia se está fracturando, es decir, mamá y papá están atravesando por una crisis matrimonial bastante fuerte y a nivel consciente o inconsciente de ambos es como el, ay, pues vamos a embarazarnos, a ver si esto nos une más o nos mantiene unidos, o etcétera. Entonces, ¿qué sucede con los niños que tienen este proyecto y sentido? Pues que lógicamente toda su vida va a girar en torno a que mamá y papá no se separen, que estén bien, va a ser conciliador, va a ser el típico que va a estar hablando con mamá y así siendo mediador para que no se enoje con papá, y a la inversa, pero como ya dijimos que se generaliza, normalmente es el que va a hacer el rol de mediador incluso con sus compañeros de trabajo, con la familia extendida, es el típico que está convocando a todas las reuniones y oigan qué onda cuando nos vemos, cuando desayunamos, es el que organiza la Navidad, es el que organiza el cumpleaños de la abuelita, es el, etcétera, ¿no? Porque en realidad su preocupación es pegar a la familia. Y eso es muy común, creo que también tiene que ver con el perfil del salvador, ¿no? Como de, quiero salvar esto, quiero que no se peleen estos, quiero que todos estén bien, quiero que la humanidad esté perfecta y de alguna manera se crean todas esas cargas, inconscientes y que así se reflejan. Totalmente. De hecho, podemos enlazarlo perfecto con el perfil del niño salvador, que una de sus funciones, entrada, sí, es ser pegamento, pero como el nombre lo dice, es el salvar a todo el mundo. Y, y lo que sucede con los niños que traen este proyecto de sentido de ser salvadores, la característica que los marca es el sacrificio, siempre, eh, y también vivir mucho en la culpa. Es decir, un salvador es como, mi vida no importa tanto porque los demás están siempre antes que yo. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a ocuparme de mí misma, caigo en la culpa y regreso inmediatamente al sacrificio. Porque en realidad para eso me programaron, para eso me concibieron. Y hay algo tengo aquí que, ok, así que este proyecto del niño salvador normalmente se da cuando alguno o ambos padres han sufrido mucho. Entonces es como vamos a concebir a un niño justo para que venga a salvarnos, ¿no? Y precisamente no viene a salvarnos solo a mamá y a papá, sino que normalmente es el que se encarga de los hermanos, de los hijos de los hermanos, de los primos, es decir, se va extendiendo de los compañeros de trabajo, de los amigos, etcétera, y es como su función es justo estar salvando permanentemente a todo el mundo, haciéndose él a un lado. Pero corte A obtiene reconocimiento a cambio. Entonces es, digamos, como la pomadita, es como, híjole, me sacrifico muchísimo, pero toda la gente me reconoce porque toda la gente me dice, ay, pero qué bueno eres y cuánto me ayudas y etcétera, ¿no? Que aparte aquí aprovecho para comentar que este tema del proyecto y sentido
es algo que vamos a estar cumpliendo de manera inconsciente, Ujú. porque ya en mi programación viene la información de necesitas cumplir con estas cláusulas, porque si no las cumples, lo que está en juego es tu supervivencia. ¿Sabes? Entonces ni siquiera es algo que procesemos tanto. Ahorita vamos a entrar al tema de qué parte o qué puedo hacer cuando me doy cuenta que tengo ya, que ya ubiqué como mi proyecto y Nos sentido. dice Cami que ya cayó la primera pedrada, por eso les dijimos que se pusieran casco, porque iban a estar buenas. Ay, es que cada vez nos ponemos más filosos, César. Pero es necesario decirlo porque si no, pues seguimos creyendo que es normal lo que vivimos, pero cuando nos cuestionamos decimos, "Ah, caray, pues creo que sí soy niño pegamento, creo que sí soy niño bastón, ahorita vamos a hablar de todos ellos, pero identificarlo dices, ay, no lo había visto, que a lo mejor para mí era tan común, tan normal, querer ayudar a todos, salvar a los animalitos, salvar a todo el mundo y dejarme a mí de lado, sentir miedo, sentir culpa de yo no puedo. Es que primero están todos los demás y luego yo. Es esta programación inconsciente. Sí, 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 totalmente. Y es que en mi biología ya está programada para eso, o sea, si no muero, ¿sabes? Ujú. Y cuando soy cría, pues dependo completamente de mis padres, específicamente de mamá. Por eso es que el proyecto y sentido le ponemos como fecha de corte entre los 2 años y medio y los 3, porque es cuando yo empiezo a darme cuenta que soy un ser independiente de mamá. Antes de esa edad, en mi cabeza está mamá y yo somos uno mismo como Timbiriche. Sí. Dice Cami, ya decía que algo había detrás de esa necesidad de salvar a todos. Así es, Cami. Venimos ya programados y porque al final, insisto, todos tenemos un proyecto y sentido. O sea, incluso quien se sienta que no, es que mis papás nunca me quisieron porque yo fui un niño accidente y pues no, porque la verdad es que quien gestiona la fertilidad es el inconsciente. Entonces, Mm. aunque sea de manera inconsciente, pero mamá y papá te pensaron, ¿eh? Te pensaron y te desearon, porque es la parte que gestiona la fertilidad. Entonces, este, aprovechamos y a mí ya se me desaparecieron Justamente los estaba viendo comentarios. que en una pregunta va relacionada al tema. Dice, ¿qué pasa cuando en una relación súper fracturada llega un bebé, aún así tomando anticonceptivos y cuidándose, teniendo las protecciones necesarias, aún así llega un bebé en esa relación fracturada? A nivel inconsciente, niño pegamento. A nivel inconsciente, o sea, aunque el consciente diga así como no, ya lo mejor es separarnos, a nivel inconsciente está como, igual y si nos embarazamos, a ver, a lo mejor no se logra estar juntos, pero es como, pero siempre vamos a estar unidos, ¿no? Es como, sí, como alguna vez se los dijimos, no se trata tanto de con quién te casas, igual te divorcias y ya, pero piénsale con quién vas a tener hijos, porque ahí ya te quedaste con un lacito de por vida. Entonces, definitivamente llega un bebé con proyecto y sentido de niño pegamento, totalmente. Ahí yo creo y lo he visto en pacientes que cuando aún así tomen pastillas, aún así estén medicados para lo que sea, el cuerpo, la biología es tan sabia que le vale madre lo que te pongas, te metas, o sea, va a encontrar la forma de generar más hormona, de generarte más calentura, más cachondeo, para que se genere eso, ese bebé o esa solución biológica para que se dé esa unión o ese proyecto sentido para la sobrevivencia, como dice Blanquita. Por eso hay que tener, pues no cuidado, pero sí mucha conciencia de desde dónde lo estamos haciendo y sobre todo el para qué se está generando todo esto en la vida o para qué se generó y sobre todo ver, en este caso, si ya está el bebé o el hijo, ya creció, ver si tiene estos patrones de quiero cuidar a todos, quiero salvar a los animalitos, quiero cuidar a los demás, quiero que mamá no esté sola y ahí se crea toda esta como misión, pero una misión como muy suicida o muy de que tiene que ser así, y a veces se pierde esa persona de sí mismo buscando que se logre ese proyecto, pero se olvida de sí mismo completamente.
Claro, pues es que vamos siguiendo ese mandato de manera totalmente inconsciente, entonces lo vamos persiguiendo todo el tiempo sin darnos cuenta que nos estamos perdiendo a nosotros mismos porque no tenemos conciencia precisamente de esto. Entonces sí, ahora, eh, también vale la pena separar que una cosa es proyecto y sentido y otra cosa es transgeneracional. Llega un momento en el que se articulan, de hecho muchas veces, porque también hay niños que traen un proyecto y sentido, no tanto de mamá y papá directamente, sino que también viene el proyecto y sentido de los abuelos. Es Ujú. decir, si de repente, no sé, mis padres perdieron algún bebé, muy probablemente yo voy a embarazarme para reponerle a mis papás ese hijo que perdieron y por circunstancias de la vida termina siendo un niño criado por sus abuelos. Es decir, a lo mejor yo salgo todo el día a trabajar y su papá también, y entonces para no dejarlo en la guardería, mejor que se quede con los abuelos, etcétera. Y entonces, en realidad, el proyecto y sentido es vengo a sustituir, que ahorita vamos a hablar también del hijo de sustitución. Pero también hay proyecto y sentido que se articula con el transgeneracional, pero a veces tiene más que ver con transgeneracional que con proyecto y sentido. Y no, digo, no sé si estoy en lo correcto, pero si mal no recuerdo, todos traemos como un poquito de todo, siempre es como uno que es como más obvio, pero siempre hay como que, bueno, mamá quería unirme con papá, que fue mi caso, pero también, como tú dices, fui el hijo bastón de querer ayudar a sostener una familia, pero es como este contexto que lo vayamos identificando en cuál nos resuena más, no nos enfoquemos en solamente uno, es que esto es pegamento, que siempre hay como connotaciones o pequeños fragmentos de los demás. Claro, y pueden venir combinados, Ujú. efectivamente. O sea, pueden venir combinados. Por ejemplo, este que dices del el niño bastón para la vejez, a ver, creo que es de los proyectos y sentidos muchas veces más explícitos. O sea, increíblemente en estos tiempos todavía hay padres que lo verbalizan. Es como, a ver, a ti te concebimos con la idea de que seas tú quien nos cuide en nuestra vejez. De preferencia que sea niña, ¿no? Pero si es niño igual no les importa. Muchas veces este niño bastón es el más pequeño, pero otras veces no. A veces puede ser el del medio, a veces puede ser incluso el primogénito, pensando en que a lo mejor, no sé, nos costó muchísimo trabajo embarazarnos, pero nuestro objetivo era cómo nos vamos a quedar solos. Y cuando Sí, envejezcamos, entonces, aunque sea el primogénito y después vengan los demás, no importa, al primogénito se le quedó ya ese proyecto y sentido de ser el bastón para la vejez, que justamente son personas que se guardan durante toda su vida para poder estar disponibles cuando sus padres lleguen a viejos. Entonces son personas, por ejemplo, que sus relaciones o no las formalizan o si las formalizan duran algunos años y terminan y van a otra relación. Procuran mantenerse sin hijos, además de todo. Si logran formar una familia, vaya a casarse y tener hijos, normalmente tienen mucha bronca porque se ocupan más de los padres que de sus propios hijos. Y también otra característica de quienes tienen este proyecto y sentido es que normalmente son personas muy exitosas en el ámbito profesional y consecuentemente económico, porque, a ver, espérate, pues me cuesta, o sea, cuesta el cuidar de mis padres cuando sean mayores, económicamente cuesta, pero acuérdate que además lo generalizamos. Entonces no me voy a ocupar solo de mis padres, sino de todos mis hermanos, de todo mi clan. Entonces, ujú. ese proyecto y sentido, increíblemente a estas alturas, es todavía como muy, muy explícito. Y en nuestra cultura se da muchísimo, ¿eh? Se da muchísimo el tema de cuidar a los padres, que a ver, y va contra natura. Ojo, no estoy diciendo que nadie abandone a sus padres, no, 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 porque lo maravilloso del proyecto y sentido es que puedo verlo, tomar conciencia y entonces elegirlo. Y eso ya no me conflictúa, o sea, puedo elegirlo.
Estamos hablando de cuando es un tema inconsciente y entonces estoy peleada conmigo misma todo el tiempo porque al final del día me siento dividida, ¿no? Entre mis padres y mi familia o entre mis padres y mis proyectos, porque se divide todo, se divide mi tiempo, se divide mi fuerza, se divide mi dinero. Entonces, para que no se malentienda de vayan y abandonen a sus padres, no, pero si hacer la aclaración, es contra natura. La biología ve hacia adelante, es normal que los padres cuiden de las crías, pero no que las crías cuiden de los padres y este es el momento en el que todo el mundo se desconecta. Dejar de seguir. Y sí, pero es muy común. A mí me pasó con mi abuela, justamente, este es un claro ejemplo, que mi abuelita a mí me decía tal cual, o sea, yo te crié, yo te ayudé para que tú me ayudes de grande, o sea, mi abuelita ya falleció hace poco precisamente, pero para mí era un suplicio tener que, repito, porque sí, a mí me hizo ver que era una obligación mía y me hacía sentir culpable, me chantajeaba si no lo hacía. Y cortar ese patrón, primero identificarlo porque para mí era común o normal. Yo lo veía como, sí, ella me dio, yo lo veía como algo que yo tenía que retribuirle. Pero realmente cuando vi que no era así desde una retribución obligada, yo dije, ah, caray, creo que esto no está bien porque yo me sentía mal, yo, como tú dices, yo dejaba de hacer cosas para mí, para complacer a lo que ella quería, dejaba de tener tiempo, de hecho hasta me llegaba a correr algunas novias que tenía, porque ella en serio quería como controlar todo esto, lo que tú dices de que no tienen pareja, o sea, Claro. no te permiten tener hijos y demás, era como, no quiero que me lo distraigan porque capaz si se lo lleva y que me voy a quedar sola. Y comúnmente sucede para que estén muy atentos y cortar estos patrones puede ser o muy complicado o muy difícil. Como dice Blanquita, es integrarlo o no, dependiendo lo que nosotros elijamos. Claro, y encontrar siempre ese equilibrio, que el equilibrio no es quedarme en el centro. O sea, el equilibrio es saber balancearme inteligentemente entre un extremo y otro. Ese es el verdadero equilibrio. Entonces, ¿se puede integrar un proyecto y sentido? Por supuesto. Y cuando lo hago de manera consciente, ya deja de hacer ruido en mi vida. Así es. Déjame leer una pregunta para ya continuar. Dice, ¿qué tipo de niño es cuando no fue planeada, pero tampoco rechazada? Ok. Eh, a ver, ahí ese proyecto y sentido se le llama el proyecto y sentido del niño no deseado. Ojo, ¿por qué no deseado? Si mamá y papá se están cuidando, es porque no quieren tener hijos. Punto. Recuerden que la biología no emite juicios y entonces en realidad no le importa. Para la biología pareja son dos, entonces no le importa si son esposos, si son novios, si son amantes, si fue una noche de copas, o sea, no le importa eso a la biología. Sin embargo, aunque no sean planeados, volvemos a lo mismo. Inconscientemente si fueron deseados. Inconscientemente, porque si no, no se da la concepción. ¿Y qué sucede con esto? Que en el momento en el que te enteras, en el que te dan la noticia y entonces no estaba dentro de tus planes, se queda una impronta grabada en el ADN de no soy deseado. Aunque después te vuelvas loca por tu niño y digas, o sea, cómo no fui mamá antes, etcétera, pero la impronta que se queda es el no fui deseado. Y si ese proyecto y sentido no se sana, lo que sucede es que se va por la vida prácticamente parándonos de pestañas, tratando de convencer a todo el mundo, perdón, de complacer a todo el mundo para poder justificar que valió la pena mi existencia. Entonces vivo con un hambre permanente de reconocimiento y no importa cuántas porras me echen, inclusive mamá y papá, es como siempre me voy a sentir vacía, siempre voy a sentir que me falta reconocimiento, que me dicen las cosas por compromiso. Me va a costar identificar mi valor propio porque, insisto, la primera impronta que se quedó fue el no eres deseado. Así es. Y muchas veces, como dice Enrique Corbera, siempre los papás mienten o nos mienten precisamente
para ocultar pues no, o sea, no te quería tener, pero sí, qué bueno que llegaste a la vida, o sea, no, o sea, inconscientemente sí había como este rechazo, o el hecho de no estar planeándolo es porque no querías tenerlo, es como ver esa realidad, como dice Blanquita, ya después, pues ya lo viste, ya estaba aquí, pues ya te encariñaste y ya, pero esa impronta, eso, recordemos que es 9 meses antes de que tengan esas relaciones sexuales, que haya esa ovulación y ese espermatozoide, 9 meses antes. Imagínense todo lo que estuvieron viviendo ustedes 9 meses antes, lo que se vivió en la concepción y después en todo el embarazo. Obviamente conlleva todo un montón de información que a veces ni siquiera somos conscientes de ello. Sí, 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 o sea, totalmente es justo que pasaba en la vida de mi mamá 9 meses antes y que pasaba en la vida de mi papá 9 meses antes. Y volvemos a lo mismo. A la biología no le importa. De hecho, voy a aprovechar para contarles un pequeño cuento que me va a servir para enlazar el siguiente proyecto y sentido, como para que se dé el ejemplo de estos embarazos no planeados y lo que a nivel proyecto y sentido puede representar. Uno puede ser justo, no sé quién nos hizo la pregunta, pero justo este tema de, ay, bueno, pues a lo mejor no estaba planeado, o pongámosle, no me gusta el término, pero pongámosle el embarazo de una madre soltera, ¿no? Que dices, bueno, igual y papá no estuvo, lo que sea. Pero ¿qué tal que hay una familia ya con varios años de casados, pongámosle 18 años de casados, muy establecidos, les va bien económicamente, un matrimonio estable, su primogénito, varón, nace otro de sus hijos, varón también, pero este bebé nace enfermo, nace con una condición pulmonar eh, que lo desahucian y ellos esperan prácticamente que muera. La indicación de los médicos es llévense ya a su hijo a su casa, porque pues aquí ya no podemos hacer otra cosa y eventualmente va a fallecer. Insisto, un matrimonio y una familia ya muy estructurada, en donde obviamente mamá y papá lo último que piensan en ese momento es en embarazarse. A ver, tienen a un hijo chiquito y al otro más chiquito y en una condición de salud bastante grave. Y entonces, aún con todas las precauciones, resulta que se embarazan. Se embarazan y además es niña. ¿Están de acuerdo que es el peor momento para que se embaracen? Porque ¿cómo? Si estamos a punto de perder a uno. Pero la biología es tan sabia que además ubica que si el miembro del clan o de la manada que va a perderse es un niño, van a reponerlo, pero además con el sexo opuesto, para que tenga mayores probabilidades de sobrevivir. ¿Ok? Entonces, esto es como para contrastar los dos puntos. A ver, y esta niña que nace con la impronta de no soy deseada, aunque llegue a una familia súper bien estructurada, pero por el entorno que se da, es como, a ver, no fui planeada, no soy deseada. No importa que mi mamá no sea soltera y que esté aquí mi papá, o sea, no importa. La impronta es exactamente la misma. Pero entonces, ¿qué pasa? Que además ese niño se salva. Afortunadamente se salva, termina sobrellevando y superando esta condición de salud. Y entonces esta niña, además de nacer con el proyecto y sentido de no soy deseada, nace con el proyecto y sentido del niño de sustitución. Esto quiere decir, estoy esperando a que éste muera para que tú llegues a reemplazarlo. Pero cuando él muera, en realidad no te vamos a ver a ti, porque tú vienes a reemplazarlo a él. Entonces siempre van a ser estas tus características. ¿Y qué pasa si este niño no muere? Esta niña en realidad nunca la ven Ujú. y nunca puede vivir su vida porque ella está esperando a que él muera para ocupar su lugar. Este es el Porque esa era proyecto su y sentido. función. Claro, nadie la ve Ujú. y no vive porque vive esperando a que este niño, insisto, fallezca para ella poder tomar
tomar su lugar. Entonces, son puntos ahí que se encuentran. Ahora déjenme decirles, esa niña soy yo. Y mi hermano es el amor de mi vida. Mi segundo hermano, o sea, sí, es mi confidente, es mi compadre. Entonces, para que les digo, se puede hacer un trabajo bien hermoso de sanación. Esa niña soy yo. Pero antes tú, por ejemplo, ¿sí te llevabas bien o siempre había como ese No, choque? no, para nada. Con mi hermano el más grande, así, uña y mugre, yo a mi hermano el mediano, no había forma. O sea, él por más que intentaba acercarse a mí, me caía gordo, esa es una palabra, me caía gordo, y me caía gordo porque además pues era el súper consentido de mi mamá, ¿no? De mi papá, pues yo la chiquita, imagínate, la única mujer. Pero después empieza, de hecho empezó ya antes del trabajo de sanación en forma, ya sabes, te empieza a llegar información, y lo que mi papá es bien brujote también, ¿no? Es un chamanzote, entonces, ya ahí mis padres se encargaron de hacer una labor bien padre, y ahora, bueno, olvídate, o sea, mi hermano y yo somos inseparables, él padrino de mi hija, yo madrina de sus gemelos, o sea, es como, ya nos cambió la vida, pero eso sucede, entonces se vive con esta sensación de nunca soy suficiente, siempre tengo que estar haciendo más, porque tengo que justificar que valió la pena mi existencia, y es como, a ver, hermano, no quiero que te muevas, pero quítate de la silla porque yo también llegué para esa silla, pero no pensé que íbamos a estar los dos. Entonces, se puede hacer ese trabajo bien padre, ¿eh? Justo ahorita está viendo una pregunta que nos dice Mónica, ¿cómo sanar el ser un hijo no deseado? Tiene que ver con, ¿quieres contestar ahorita o más adelante? Este, mi respuesta siempre es terapia. Terapia porque hay que conectar con, bueno, yo la única forma que conozco, bueno, que yo manejo, no que conozco, es por medio de hipnosis ericksoniana, que es la que manejamos en biodescodificación, porque necesitamos hacer por medio de la hipnosis una regresión, vamos a decir, al momento de la concepción, y ahí es donde se sana, donde se quita la carga emocional. No sé si tú tengas otra técnica, Cesarín. Pues no, es la que ambos aprendimos y sí es como ir a ese momento, ver qué estaba viviendo, qué sucedía, cómo te sientes estando ahí, esa emoción, esa sensación, es como te resuena lo que tú vives en tu vida y es como conectar, pero sí es prácticamente la misma. Traemos la misma escuela, pero sí es como la base de la hipnosis, es lo que nos funciona. Ahora sí que tanto a Blanquita como a mí es como algo básico para ir a esa vivencia o ese momento y ahí te empiezan a caer las respuestas, ahí empiezas a abrir a toda esta cloaca o toda esta oscuridad y Sí, empiezas a salir y entiendes muchas cosas y de ahí ya no hay manera de no ver o de no sanar todo eso. claro. Sí, es un camino súper seguro, súper corto y súper efectivo. Sí. Esa es la verdad. Y también aquí aprovecho también para darles un consejito, a ver si de repente empiezan a caerles 20, a ver, autorreferencia, cada quien sabrá lo que hace o lo que deja de hacer. Pero recomiendo que no vayan a reclamarle a mamá y papá. Es decir, eso solo va a empeorar las cosas, pues Sí, porque no tienen la misma información, porque tal vez ni siquiera ellos fueron conscientes en ese momento. Eh, porque, a ver, los padres nunca queremos perjudicar la vida de nuestros hijos, pues. Entonces es como, a ver, no me voy a sentar, a ver, déjame ver de qué manera puedo amolarle la vida a un ser humano, ya lo tengo, ahora sí déjame ponerme a concebirlo, ¿no? Es como, todo es a nivel inconsciente, entonces, sana tú, al final del día lo que quieres es cambiar tu sentir, de nada sirve agarrarnos en encontronazos emocionales, ni sí. verdadazos con los Con demás. la lucha contra la mamá y los demás, al contrario, te alejas más de la sanación, al contrario es integrarlos y aceptar y reconocer que pues ellos también se equivocaron y la regaron y como dice Blanquita, no fueron conscientes de esas cosas y es entenderlos, es parte de la aceptación. Y que traen también su propia historia. O sea, es decir, ya ellos para cuando nosotros llegamos a su vida, ellos también ya traen su propia historia con su propio proyecto y sentido que se les imprimió, ¿no? Entonces venimos todos en el mismo barco, echémonos la mano. Sí, déjame ver si no alcanzo a ver bien tu pregunta, Gaby.
dice, yo no deseada y no me llevo bien con mi hermana mayor, ¿por qué será? Mm, Pues es mira, que, yo creo que ahí pueden ser tantas vertientes, o sea, tantas vertientes, porque normalmente estas, a ver, estas respuestas las tenemos cuando mamá nos habla muy abiertamente de qué sucedía en su vida en el momento de la concepción y qué vivió en el embarazo y etcétera, que eso normalmente no sucede a menos que mamá lleve ya un trabajo de sanación previo y decir, híjole, esta información le va a servir a mi hija. O sea, la escondemos no por mentirosas o traidoras, sino por esta idea de que sí les vamos a evitar un dolor y les vamos a pintar las cosas bonitas. Pero si ya no lo tienes por medio de mamá directamente, yo vuelvo a lo mismo, creo que terapia y en realidad una sesión de hipnosis. Eso sería, porque además es algo bien padre de proyecto y sentido, que aunque forma parte de la biodescodificación es de estos temas que sí pueden abordarse, digamos, como por separado. ¿Ok? Es decir, no necesitamos llevar todo un proceso terapéutico para llegar a proyecto y sentido. Yo sí prefiero hacerlo, yo incluso en el proceso de mis pacientes, que varios de aquí están que los que están conectados no me dejarán mentir, yo prefiero ir sanando toda la historia y como la graduación, el broche de oro, es ahora sí, vamos a sanar ese gran momento, ¿no? Y es como, digamos, cuando ya cerramos el proceso terapéutico, perdón, pero se puede trabajar de manera aislada también bajo la advertencia de que siempre que empezamos a mover emociones a nivel inconsciente, consecuentemente se empiezan a mover más cosas en tu vida, pues entonces eventualmente vas a tener que continuar con tu proceso de sanación si no quieres enloquecer. sí, precisamente ese es un proceso, no nada más es ir a una sesión y ya me sentí bien, ya cambió mi vida, que está excelente, pero después se presentan otro tipo de situaciones que dices, ah, caray, esto, ¿por qué se presentó si todo iba tan bonito? Y es parte de llevar ese proceso. Por qué recomendamos la terapia? Porque nosotros muchas veces no podemos llegar a esa información por nosotros mismos, a menos de que estemos así súper conscientes, súper conectados y a veces hasta en sueños, pero es como un punto de mucha conciencia que muchos no lo tenemos y por eso es lo mejor llevar un acompañamiento que la persona te vaya llevando y sobre todo para que el ego o la mente no empiece a poner trabas de es que aquí no, es que no veo, que sucede mucho. Aquí el terapeuta o el acompañante te va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo quitar ese bloqueo para adentrarte en ese sentido. Claro, además, algo hermoso que tiene el proceso terapéutico es que aumenta nuestra empatía, ¿sabes? Cuando empiezas a conocer la historia de los que te rodean y la analizas así sin juicio, cambia tanto tu forma de percibirles porque, a ver, esta manera de explicación, no de justificación, habrá cosas que igual de todas formas no te encanten, pero por lo menos ya logras empatizar con su historia, ya entiendes el por qué, tampoco lo han pasado tan padre, al final del día todos estamos en esta gran escuela llamada vida, ¿no? Entonces, híjole, hay quienes somos más cabezones y nos tocan, nos tocan lecciones Dice, más rudas y hay a quienes no, pero está padrísimo el generar esa empatía con nuestro entorno, lo sepan o no, ¿eh? Porque tampoco tenemos que ir diciéndole a todos, ya entendí lo que te sucedía, te perdono. Entonces, como, no, o sea, tú ya lo entendiste, intégralo, quédate y quien va a caminar más ligera en su existir eres tú, ¿no? así es. Pues, ¿cuál otro sigue? ¿Tienes algún otro? Ok, sí, seguimos con el proyecto y sentido de padre o madre de reemplazo. Este proyecto y sentido se imprime cuando alguno de nuestros padres perdió, a ver, normalmente se da cuando el papá de mi mamá murió muy joven o bien siguió con vida pero no desempeñó su rol paterno. O a la inversa, cuando la mamá de mi papá muere muy joven o tampoco desempeñó su rol. Entonces, cuando esto sucede, normalmente se concibe a un niño con este proyecto y sentido con la idea de que vengan a ser mi mamá o mi papá.
Y que les cuento esta historia, pues ya la conocemos, ¿no? Como agua para chocolates, alguien que definitivamente no sale de casa, no forma familia, vive 24/7 para cuidar a mamá y papá, y además son hijos ciertamente muy cariñosos, porque es como, quiero que me des todo este amor, toda esta contención y que me proveas de todas mis necesidades físicas y afectivas, porque no las tuve de alguno Ujú. de mis padres. Ahí es muy común que esta pareja así de plano como ve a su mamá o a su papá como uno mismo, o sea, como su pareja, es muy difícil que encuentre pareja o que encuentre o tenga una relación. Es como yo me enfoco al 100% en la relación familiar o en la relación de pareja que tengo con papá o mamá inconscientemente. Y ni por aquí le pasa tener una pareja, ni por aquí le pasa formalizar algo con alguien, porque pues no, o sea, ya tiene una, para qué quiere otra? Para que identifiquemos eso. Es correcto, además, justo por esto que decimos que generalizamos, también quienes tienen este proyecto y sentido, pues van por la vida maternando o paternando a todo el mundo, ¿sabes? O sea, es la típica amiga que se preocupa por todos, y que parece la mamá, incluso hasta ahí esta broma, ¿no? En los grupos, decimos, ay, parece la mamá de todos, ay, parece el papá de todos, seguro, un proyecto y sentido de estos, y entonces van maternando y paternando a todos. Y si llegan a tener una pareja, efectivamente juegan más el rol de ser la mamá o el papá de su pareja que tal cual una pareja per se. Y además otra característica es que normalmente son seres asexuados y que por lo que sea nadie los ve, por muy guapos o muy guapas que estén, es como que nadie les desea, por así decirlo. Es como, ah, siempre vives en la friendzone, ¿no? Porque me gustas, pero como para que me cuides, no Ujú. más, ¿no? Y esto lo vemos también incluso muchísimo, porque además se da mucho más este proyecto y sentido, curiosamente, en los hombres. Y de repente ves grupos de mujeres, ¿no? Que es la bolita de amigas de mujeres, y siempre está un hombre con ellas. Y lo primero que todo el mundo le dice es, ay, seguro es gay. Y no necesariamente. O sea, pero está paternando a todas ellas. Entonces lo Va a traen como si proteger fuera una más, pues, ¿no? De su aquelarre. por guardaespaldas de todas, ¿no? Así, tal cual, tal cual. Entonces, sí, yo ahora me arrepiento tanto de haber abusado de esos amigos míos, cara. No sabía que era proyecto y sentido, si no, no los hubiera explotado de esa Ya manera. ves, pero bueno, algo sirvieron. Perfecto, hasta aquí, bueno, son los proyectos y sentidos más generales. No sé si quieres que pasemos al tipo de nacimientos, porque también nos da, nos da más información. No sé cómo andamos ahí de preguntas. Fíjate que están muy calladitos, están los mismos, pero están como muy calladitos. Eso es señal de que están o llorando, haciendo conciencia, pensando, aterrizando las pedradas, no sé, pero me sorprende, ya ves que siempre están muy poniendo, ya, yola y esto, ahora están así como que, no sé por qué, pero bueno, Que no nos extrañe que más de uno ande mañana con tinnitus, con zumbido en el oído, se me inflamó el oído, ay, me entró agua, el típico, ¿no? Resuena la información, así es que, pues entonces pasamos al tipo de nacimientos. va que va. Entonces, así como ya dijimos que hay una programación, digamos, previa a la concepción, y en el momento de la concepción, ay, mira, ya se manifestaron impactados y atentos, boca Boca abierta, nos hacen abiertos, hipnosis inconscientemente, ay, wow, estamos en shock. justamente para eso claro que es una terapia, esto de hacer conciencia, de eso se trata una sesión terapéutica, de que veas lo que no puedes ver o lo que no quieres ver. Y eso se trata, por eso no les sorprende un dolor de cabeza al ratito. Dices, Sí, oye, tanta información, entendí que yo era esto, yo era lo otro, y espérame. y nos faltan los nacimientos, nos faltan los nacimientos. Así es que si tú sabes cómo fue el parto de mamá, bueno, de ambos, porque en realidad mucha de la chamba, la mayoría la hace el bebé, en realidad, pero vamos a ver más o menos algunos matices que hay. ¿Qué pasa
Cuando es un parto vaginal, sí, pero además de ser vaginal, es demasiado rápido, ¿no? Es de estos niños que la mamá que dices que no alcancé ni a llegar al hospital. Perdón, casi casi de nací en un tope, ¿no? O sea, me empezaron las contracciones y es como ya mi esposo ni siquiera alcanzó a llegar, porque ya fue como todo rápido, o nació en el baño, o cosas así que es como más rápido de lo habitual. Nos habla de un programa de mamá, de que ella por algún motivo se siente tóxica, siente que ella es peligrosa. Entonces es como, ya está el bebé, que salga y que salga y que salga rápido. Y esto, por supuesto, aplica también para quienes son prematuros, aunque ahí es conflicto de ambos, ¿ok? Es conflicto del bebé y es conflicto de mamá, porque el bebé desde el vientre también ya activa sus propios conflictos biológicos. Empezando con que, bueno, por supuesto, el momento del parto es un gran bioshock para todos. No importa cómo ha sido el parto, es uno de los primeros bioshocks. Ahora, ¿qué sucede si justo es a la inversa? Si es un parto vaginal, pero es demasiado largo. Esto quiere decir que por algún motivo mamá considera que el entorno allá afuera es peligroso. Entonces es como te voy a mantener dentro de mí todo el tiempo que pueda, porque si sales corres peligro. Y esto de repente se da, por ejemplo, cuando se vive como mucha violencia intrafamiliar, por ejemplo, o cuando el padre no está presente. Desactivé mis notificaciones y empezaron a salir. Y el mensaje perdón, el conflicto que se activa es el de allá afuera, es peligroso. Así es que es todo lo opuesto. Ahora, ¿qué sucede cuando es un parto largo, pero que termina en cesárea? Es decir, está todo listo para que se lleve a cabo un parto vaginal, pero a lo mejor la mamá no dilata bien, por decirte algo, las contracciones están bien, los niveles de oxitocina están bien, etcétera, todo, pero mamá no dilata bien y eventualmente terminan practicando la cesárea. Normalmente este niño va a ser alguien que tenga mucha iniciativa para empezar cualquier proyecto y va a tener como mucho empuje y mucho arrojo, pero sobre la marcha se va a ir enfriando y le va a costar todo el trabajo del mundo concluir proyectos, si es que los concluye, ¿no? La famosa llamarada de petate. Es decir, empiezo como con toda la actitud y después me voy enfriando y no termino lo que empiezo. ¿Y qué sucede? Que luego decimos, ay, qué flojos, todo empiezas y nada acabas. Y no, espérate, es que en su ADN está codificada la información de que si él termina lo que empezó, se muere. O sea, si no llega alguien más a terminar lo que él empezó, su vida tal cual está en peligro. ¿Y ahora qué sucede cuando es cesárea programada? Le cuesta todo el trabajo del mundo empezar proyectos y de concluirlos, ni te cuento. O sea, ni te cuento. Se hace muy dependiente también. Claro, porque estoy esperando a que todo el mundo haga todo por mí, porque yo estoy vivo gracias a que alguien empezó y alguien terminó. Entonces yo no tengo que hacer nada. Sí, yo no Pero me luego esforcé resulta para... Dale, porque nos pisamos, mi Cesarín. ¿no? Que también me estoy recordando y adelante. No, quería decir esto del tema de la cesárea programada, que por ejemplo, igual y de niños no nos hace tanto ruido, pero ¿qué tal cuando empiezan a ser adolescentes o cuando están en una vida laboral? De holgazanes no los bajamos. Es como, ya salgo de tu vida, ¿cómo es posible? No sé qué, actívate, y es como, a ver, ¿cómo nació? Para empezar, ¿qué tal que fue cesárea programada? Entonces, no va a empezar nada ni va a concluir nada. Porque está programado para eso, aunque quiera hacer las cosas, o sea, no tiene como esa energía, esas fuerzas. Bueno, pues es que yo le echo ganas y
y nada más no, pues ahí está el por qué o el para qué. Paréntesis, las personas que están haciendo preguntas, pónganlas en la cajita porque de verdad a veces no las podemos ver y se pierden para no ser mala onda y no dejarles ahí con la duda. Por ejemplo, ahorita Verónica dice, cuando al final se enredó el cordón y te hacen cesárea, eso también tiene un contexto. Tiene un contexto exactamente y ahí el conflicto biológico en realidad corresponde a mamá. Mamá por algún motivo sentía que en ese momento literalmente se ahogaba. O sea, se ahogaba, puede ser tal cual, me está faltando el aire, o puede ser me ahogo porque tengo muchas deudas, o me ahogo porque la presión en mi casa es demasiada, o estoy muy mal con mi esposo, si es que hay esposo, incluso el tema de la presión social, ¿no? Dependiendo en qué contexto se dio tanto el embarazo como el parto, pero es tal cual está este conflicto de siento que me ahogo y quien lo refleja es el bebé, porque además eso se puede dar justo en el mismo momento del parto. O sea, hay veces que ya desde antes, ya con el eco se dan cuenta, no, es que trae el cordón enredado. Pero hay veces que en ese momento, en el mismo movimiento, a ver si ya están encajados, no. Pero hay veces que cuando inicia la labor de parto, el bebé todavía empieza, tiene como cierto movimiento. Entonces ahí es un conflicto también de mamá. Así es, gracias. Déjame ver si hay preguntas. Dice Mónica, ¿qué pasa cuando se rompe la fuente pero no puede ser natural porque está atravesada? A ver, déjame ver. Tipo de espalda. Tipo de espaldas. Como que viene de espaldas, viene atravesada. Exactamente, bueno, de entrada ahí es como reventó fuente, entonces equivale como este tema de pudiese haber sido un parto vaginal que terminó en cesárea, ¿ok? Porque en realidad sí inició el tema. O sea, lo primero que es reventar fuente, romper fuente, se inició. Y el tema de venir atravesados o de nalgas sentados, como le llaman, es un tema, un conflicto ya propio del bebé, de tal cual no quiero salir. Lo que yo alcanzo a percibir por medio de mamá es que afuera no está tan padre. Entonces es como yo mejor me voy a acomodar para no salir. Y ahí aprovecho para mencionar el último tipo de nacimiento, de estos que vamos a mencionar, que es para quienes nacen, que en el momento del nacimiento los médicos utilizaron forceps. Y para estas personas normalmente queda la impronta de que todo en la vida se consigue por medio de sufrimiento, de dolor. Normalmente viven una desvalorización intelectual importante y en los momentos más críticos de su vida van a quedarse prácticamente paralizados esperando que alguien les resuelva esa situación, porque insisto, es la impronta que se tiene. En el momento en el que acomodan los forceps, le duele tanto al bebé que dices que entre más me mueva, más me duele. Entonces, en momentos críticos, así se va a quedar inmóvil esperando a que alguien llegue a, literal, a salvarle la vida, a resolver esa situación y a salvarle la vida. Yo había escuchado que ahorita complementando lo que decías que si venía de Pompis, tiene que ver con una parte de reconocimiento del bebé, ¿no? Quiero que vean quién soy, quiero que reconozcan que vengo aquí y lo primero que muestro pues es esta parte de los genitales para que vean qué soy o quién, como un reconocimiento, vaya. Soy niño, soy niña. Sí, porque luego hay quienes durante todos los ecos nunca se dejan ver, ¿no? Ujú. No podemos, me suena lógico. Yo no había escuchado eso, pero o sea, biológicamente me suena totalmente lógico. Tiene toda la lógica. Recuerda que también son arquetipos, entonces me suena totalmente lógico. A ver, vamos viendo. Dice Pati, yo recuerdo cuando nací estoy loca, más de lo común. Y eso ya lo sabemos.
Ya, Ay, Pati. No, no podía pasar desapercibida en el live sin el comentario. Este, sí, las dos cosas, o sea, sí estás loca y ay, no sé. Entonces, sí, sí hay quien lo recuerda. Sí, sí hay quien lo recuerda. voy a contestar una llamada. Toma Blanquita, las lo es que te para había mí, no dicho. estoy, yo aquí me quedo con ellos, no te apures. Sí, Pati, sí, Me sí, colgaron. sí puedes, por supuesto, recordarlo totalmente. A ver, inicialmente todos deberíamos recordarlo, esa es la realidad. Pero esta información se va tapando. Es que aquí ya nos van a meter en otros temas, César, del por qué, del por qué empezamos a perder como esos recuerdos, porque por supuesto el momento del alumbramiento es un proceso que vivimos conscientes. Entonces esa memoria está. Y si tú lo recuerdas sin hacer ningún trabajo de hipnosis o de regresión o lo que sea, es porque ya estás recorriendo ahí le vamos a poner nada más velo del olvido. Después vamos a entrar en detalles de eso porque es de las cosas que les estamos preparando, pero lo normal sería que todos recordáramos ese momento, no solo el de nuestro nacimiento, sino incluso el de la concepción, porque ya andamos rondando el inconsciente colectivo del clan desde 9 meses antes de que seamos concebidos. Entonces, no estás loca y no hagas nada por tratar de olvidar esas cosas. Por favor. Sí, es Hombre, como un ¿quién? despertar de conciencia, ¿no? Muy consciente. O sea, ya para llegar a ese punto ya estás muy consciente. Exactamente. Sí, porque todos nacemos con la pineal activa, el famoso tercer ojo. Todos. Por eso las fontanelas, las famosas fontanelas o la mollera que le decimos aquí en México. Pero ya entraremos a ese tema porque tiene que ver con este salto cuántico que estamos dando a la quinta dimensión. Pero en realidad todos nacemos con la glándula pineal activa y por eso justo el tema de las fontanelas. Así es que usted, Eleni Patti. Esto está muy bueno. Por qué cuando nací, yo nací, por qué cuando yo nací a mi mamá le dio un infarto? Ok, ahí sería como meternos un poquito en otros temas, pero en realidad esto no tiene nada que ver ni con tu proyecto y sentido, ni con tu nacimiento per se. Ese es conflicto de mamá. Los infartos es una fase de reparación, en realidad es la fase más aguda de una fase de reparación que le llamamos epicrisis, es como ese pico, y hay que ver en qué parte específicamente fue el infarto. El más común es miocardio, pero eso ya corresponde a un conflicto de mamá. Y en ese momento lo resolvió y bueno, pues tuvo la epicrisis, ¿no? Tal cual, pero si no, contigo, con tu proyecto y sentido, no. Así es que, don't worry. A ver, otra pregunta. Si el parto fue vaginal pero nace con cordón umbilical enredado, creo que ya lo Ya lo mencionamos. contestó. Ujú. Y dice, y si mamá tuvo varias amenazas de aborto y mi nacimiento fue riesgoso a los 7 meses, a ver, casi muero, dice. Ok, ahí fíjate que tenemos otro tema, porque también, solo la etapa de embarazo, desde la nueva medicina germánica tenemos varias etapas y desde ahí entra todo el tema de las amenazas de aborto, los bebés prematuros, etcétera. Pero bueno, ahí ya tal cual con tu proyecto y sentido, Angie, no tiene tampoco mucho que ver y son conflictos de mamá. ¿Ok? Todo el tema que se presenta en el embarazo a nivel biológico es conflicto de mamá, porque al final del día, esto se escucha bien feo, pero al final del día un bebé es como una especie de parásito. Es decir, la placenta es una membrana totalmente autónoma y que lo que hace es resguardar al bebé, entonces no le importa
de dónde tenga que estar tomando el alimento, el oxígeno, etcétera, incluso si eso implica que la mamá muera. ¿Ok? La placenta, su función es proteger a ese bebé. Entonces ya todo lo que se da fuera de la placenta en realidad son conflictos tal cual de mamá. Sí, ahí, bueno, como lo hablamos al inicio, puede ser que mamá no sentía que el entorno era favorable, que ella se sentía que era tóxica, de alguna manera quería tener al bebé rápido o no se sentía segura de tenerlo inconscientemente, pues quería, no hallaba cómo ocultarlo, cómo deshacerse del bebé, no sé, es que hay muchos Sí, contextos. muchos matices. Uh-huh. Por eso cada situación o cada persona lo interpreta o lo maneja desde un matiz diferente, por eso es como, ahorita estamos hablando muy general, no podemos como ser muy específicos en casos, porque podemos distorsionar muchas cosas, para eso son los acompañamientos personales. Sí, exactamente, sí, porque si no, sí sería muy, como siempre les decimos, de repente sería como muy irresponsable de nuestra parte mover cierta información con tan poco contexto, ¿no? Nos dice Cami, creo que viene como unida, ¿qué pasa cuando el bebé no se logra? Nuevamente, conflicto de mamá. Si hablamos de proyecto y sentido, normalmente el siguiente bebé va a tener proyecto y sentido del hijo de sustitución. Ujú. Ahí también habrá que ver por qué mamá no quería ver, no que rechazaba, por qué se sentía tóxico el entorno y demás. Pero Exactamente. siempre caemos como a esta parte. Y transgeneracional, como lo habíamos comentado, no me acuerdo en qué live, que decíamos a veces solo los bebés de cierto género son los que no sobreviven. Entonces, pero sí, tal cual de proyecto y sentido, no, solamente pensando en el siguiente bebé, pues seguramente hijo de sustitución. Ujú. A ver, pónganme las preguntas por favor aquí en la cajita porque de verdad nada más veo wow. Se nos pierden. Sí, es que Yo acá ya no veo nada. dice mi mamá que yo no quería nacer y tengo en el área del corazón más, ¿qué? Prominente mi parte de la costilla. Se siente cuando toco, no se ve. Ay, es que te digo luego cómo somos las mamás, ¿no? Conflicto de mamá y tú que no querías nacer, tú que te tardaste, tú que... No, no. Sugiero que a menos que tu mamá sea terapeuta, no te tomes personal ninguno Sí, de recordemos sus que siempre los comentarios. papás Sí. mienten. Sí. Ay, no. Sí, porfa, pongan las preguntas acá porque de verdad, como Blanquita aparte está de blanco su blusa y ella de blanca de aquí. Te lo juro, no alcanzo a ver, estoy así como de, ya Bueno, parezco, Blanca, anótale el color blanco solo cuando tú seas la anfitriona, por sí, favor. negro para que se vean bien las letras blancas o algo. Nos, nos vemos el próximo jueves de negro, rojo, verde, fosfo. Y sí, dice Patti, ¿qué pasa cuando tienes un aborto pero solo fue tejido? Ok, yo sugeriría que eso también lo abordáramos en el tema de los conflictos del embarazo per se, para no revolver porque tal cual aquí no hay un proyecto y sentido puesto que no hubo bebé, así de sencillo. Ok, no A hay veces proyecto y sentido. estos embarazos psicológicos se le podría, Este tiene un nombre específico, no me acuerdo, tiene un término específico, un término médico, que incluso viene a ser como tejido, como con vellos, no sé cómo, así medio raro. No, no me acuerdo, la verdad, del término, pero sí tiene un tecnicismo. Pero sí, eso entra dentro del embarazo. De hecho, déjame anotarles esa, porque luego ahí andamos que qué temas pendientes nos quedaron y no sé qué. tenemos el de las llamas gemelas, el del, ¿qué? De las astrología o, ¿y es astrología? Sí, ¿verdad? Sí, básica, vamos a decir. Astrología básica. Este, ¿qué otra veamos? Y también ahí si traen temas pendientes,
Pónganle también en las preguntas, porque no, como estamos César y yo preparando los temas y luego ya no nos acordamos ni cuáles fueron, pero dicen que no hay memoria más fuerte que la más débil tinta, así es que ya lo tengo anotado. Nos dice Vero, si el bebé nació prematuro y le hicieron cirugía de corazón, ¿es conflicto de mamá o del bebé? A ver, si el bebé nació prematuro. El tema de ser prematuro, conflicto de mamá. De yo me considero, a ver, es que en el tema de los bebés prematuros puede haber dos matuses. Los matutes, como el Ya este. vemos, ay, Clara, cómo te extraño. Este, puede haber dos matices. El tema de yo como mamá me considero tóxica o lo que estoy viviendo es tan tóxico y tan peligroso que lo que necesito es que mi cría nazca rápido para huir los dos. ¿Ok? Entonces ahí necesitaríamos como escarbarle un poquito más, pero ese de entrada, ese de entrada es de mamá. Y el tema de la cirugía del corazón, necesitaríamos el diagnóstico específico, o sea, saber cuál fue el diagnóstico médico que la solución fue la cirugía, como para saber nuevamente qué parte del corazón está impactando y ver si fue conflicto de mamá que reflejó el bebé o fue un conflicto del bebé o combinados, porque pueden darse según, insisto, que también el tema del corazón es un temazo de los conflictos del corazón. Sí, y tú eres la La experta. cesárea. Nos dice Cami, si el segundo bebé también se pierde. Si el segundo bebé también se pierde. Ah, me imagino, no fue Cami la que nos preguntó que qué pasaba cuando uno. Bueno, A ver, si es déjame ver que las fuiste tú, Cami, si por ejemplo se pierde uno y yo dije, bueno, consecuentemente el que nace, el siguiente que nace va a tener el proyecto y sentido del hijo de sustitución. Si el segundo tampoco nace, bueno, y se logra hasta el tercero, ¿qué te cuento? O sea, no solo el proyecto y sentido doble del hijo de sustitución, porque va a venir ya se esperan tres cosas de él, pues, que sean los dos hermanos que no nacieron, más él solo, y ahí recomendaría que ahí se hiciera una chamba de sanación para liberar esa información, porque cuando hubo abortos antes que nosotros, esa información no se libera. Entonces, por decirlo muy resumido, es como si fueran dos almas en el mismo cuerpo. Y eso a nivel personalidad ocasiona, a ver, personalidad no estoy diciendo nada más casos extremos como esquizofrenia, borderline o algo así, no, a veces es simplemente no logro tomar decisiones en mi vida, porque mientras una parte dice sí, la otra parte dice no, mientras una quiere bailar, la otra quiere dormir, entonces eso me ocasiona como tener mucho desorden. Y además son ejercicios bien hermosos, esos de liberación para los bebés no nacidos, son bien hermosos tanto para la mamá como para los hermanos, pero lo ideal es que lo haga el primer hermano, a ver, el hermano sobre el que recae esa información. Utilizando este ejemplo, si fueron tres niños, o sea, pensando que este no se logró y este no se logró y este sí, lo ideal es que este hiciera la liberación de estos dos, o la puede hacer mamá. ¿Ok? Pero bueno, ya si fue antes o hubo algún intermedio, no hay problema. Me impactan los bebés que no nacieron justo antes de que yo naciera. Esa información sí recae en mí así, pero como copia fotostática. a mí me ha tocado casos justamente de este tema que tú dices, con bipolaridad la persona que trae cargando precisamente esta energía pues de su hermanito que no se dio. Y de alguna manera, como tú dices, ella quería hacer algo, pero una voz dentro de ella le decía, no, no lo hagas. Ella quería un novio, pero a la vez le gustaban los hombres, o sea, como las mujeres, pero era como de, bueno, ¿qué está pasando? Pero allí entendió el porqué, pues a veces sí es como, es como muy notorio, ya sería meternos en cuestiones energéticas, que ahorita estamos hablando de puramente biología, ahorita lo energético no nos metamos, porque si no, No, aquí nos... ahí nos quedamos. Sí, sí, sí. Ahí nos quedamos, pero sí, hasta Todo un una tema. personalidad múltiple, fijo, mamá tuvo varios abortos antes de que yo naciera. Bipolaridad igual, por lo menos uno.
Dice Gaby, si se nace con espina bífida, Proyecto y sentido tampoco, tiene que ver ya con un programa biológico muy específico y habrá que ver también en qué partes, igual que la escoliosis, si efectivamente afectó toda la columna vertebral o solamente una parte, como para dar una respuesta responsable, porque sí se da por segmentos y a veces todos los segmentos se unen, entonces ujú, consecuentemente todos los conflictos se unen. ahí tiene que ver, como dice Blanquita, las vértebras, o sea, cuál fue, cuál se dañó, cuál viene más, si están conectadas. Por eso es muy, muy específico. Ahorita estamos hablando muy general, repito, porque si no, damos un mal diagnóstico, luego se distorsiona la información y no se Eso, trata de... eso. Nos sacan de contexto y bueno, Dice Pati, si en mis dos embarazos me dio preeclampsia, conflicto de embarazo también, no de proyecto y sentido. pues como está bastante, ahora sí que bastante largo este tema, creo que tenemos mucha, mucha información, como les digo, podemos ver la parte energética, podemos ver el por qué, el para qué. Ahorita estamos dando como esta perspectiva como muy general. Repito, no podemos dar como muy específico porque luego creamos una creencia, valga la redundancia, y creamos una distorsión de es que Blanquita me dijo que era esto, pero no, como que no concuerda y estamos dándole ahí vueltas a lo mismo. Por eso es como, véanlo como muy general, integren esta información, ubiquen a lo mejor ustedes en cuál etapa o en cuál momento o de qué manera están viviendo o vivieron sus embarazos o su proyecto sentido para que se identifiquen y hacer conciencia. Ahorita no se claven tanto, si quieren profundizar, ahí sí, repitiendo lo que dice Blanquita, terapia, o sea, hay que ser muy específicos, hay que ser como, no nada más es adivinar, sino realmente ver puntualmente qué vivimos, qué hicimos, en qué momento se suscitó, qué vivíamos. Es como todo un trabajo terapéutico que ahorita no lo podemos hacer porque no lo estamos viendo, no tenemos información, estaremos adivinando, les estaremos dando, repito, un diagnóstico completamente erróneo y que Claro, sería poco ético de nuestra parte. claro. Sin embargo, si quieren como profundizar en el tema por su parte, insisto que, a ver, el hecho de adquirir información nos ayuda para la toma de conciencia y en algunas ocasiones podemos sanarlo de manera autónoma, en algunas ocasiones, pero si no, por lo menos ya lo conoces y entonces ya puedes asistir a terapia. Entonces, es bien importante el ser selectivos con las fuentes, pues, ¿no? Entonces, si vas a buscar algo sobre proyecto y sentido, que además hay N cantidad de material en la red, te sugiero que sean fuentes que vienen de Marc Frechet, de Salomón Selam, y bueno, ya mucho más contemporáneo, ya resumido y etcétera, pues Enrique Corbera, ¿no? Que al final es quien creó todo este método de la biodescodificación. Pero si quieres irte así como hasta las tripas, Marc Frechet y Salomón Selam. Sí, es muy buenos autores y repetimos, es un tema muy extenso, pero queremos sintetizarlo, crear conciencia de esto. Ya, si hay un tema más específico, ya lo hablaremos, claro, claro, con mucho gusto. Nada más denos chance. Y Blanquito, ahora sí, la siguiente sesión tenemos, todavía no sabemos si va a ser de almas gemelas o de esta parte de los signos. Es que astrología, La ¿verdad? Se me astrología confunde. básica, pongámosle, mientras le encontramos un nombre. Había una tarea que tú habías, o querías dejarles para las personas que estén interesadas para que se vayan adelantando y vayan, teniéndola. Exactamente. Ahora sí que se va a ir quedando de tarea para quien quiera ir haciéndolo en el siguiente live. Insisto, es algo que vamos a hacer como cápsulas. Mira, por lo menos hoy ya lo logramos, ya fue 1 hora y media, pensando en que vamos a poder dejar después otra media hora para la cápsula de astrología. Pero necesitamos de entrada cierta información básica para que ustedes puedan sacar su carta astral o su carta natal, que al final es la misma. Necesitamos tu lugar de nacimiento,
tu fecha de nacimiento y lo más interesante es tu hora de nacimiento. ¿Ok? Esa lo más precisa posible porque hay tránsitos que, por ejemplo, si son 10, 15 minutos de diferencia en una hora de nacimiento, hay tránsitos que ya se nos mueven. Entonces, a ver, va a estar cerca de todas formas, pero al momento de ir analizando tu carta va a ser así como que no, como que esto no me resuena tanto porque en realidad prácticamente vamos a estar leyendo a otra persona. Entonces, que lo tengan todo, porque voy a explicarles en esta primera etapa cómo pueden sacar su carta, ¿ok? Entonces, ya que tengan su carta, ya empezamos a dar como otros, digamos, como otras instrucciones, otras características, porque lo que queremos lograr con esto es que al final del día se vuelva eso, una herramienta de autoconocimiento, ¿ok? No es precisamente como tan predictiva, o sea, no es como que, ay, me voy a poner, o sea, no la vamos a utilizar como oráculo, vamos a decir, sino tal cual, como una herramienta de autoconocimiento y de empezar a identificar ciertos tránsitos y todo. Va a ser astrología, insisto, como muy básica. Intentaré exponerlo de la forma más sencilla y polite. Ay, perdón, hija, ¿me ayudas con el teléfono? Sí, por favor. No, hoy qué solicitados estamos, ¿eh? O sea, Es que qué bárbaros, qué bárbaros. no tiempo en Nueva York y a contestar llamadas, tu hija. Ay, sí, es mi super asistente everywhere. Entonces, eso queda de tarea. Entonces, para todos, lugar, fecha y hora de nacimiento, que eso lo vamos a necesitar fijo. Y Como bueno, les vamos a empezar a armar también información sobre la quinta dimensión. Es tanta que real no sabemos por dónde empezar. No les todo vamos a decir otra integral, historia. así como de espérame, No, que sí. tanto de todo le hablamos, pero es todo un temazo. Sí, pero ya vamos a empezar a compartírselas porque ya nos jalaron las orejas, tanto a César como a mí. Es como ya, mensaje que nos llega es como ya, compartan, compartan, compartan. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, empezar a compartirles y quizá referirles a la fuente original, por si quieren ampliar los temas o lo que sea, que tengan la fuente original. Nosotros les vamos a dar todo como muy resumido, muy compacto, para que te quedes con la curiosidad y entonces te vayas a seguir tu proceso, digamos, de manera autodidacta, pero sí, César, harta chamba que tenemos. Vaya, ahora sí que aprendemos nosotros, reforzamos todo esto que estamos aprendiendo, integrando y lo compartimos y se crea todo un dar y recibir, de eso se trata y aparte nos gusta, pues, ¿qué más? ¿Qué mejor? Claro, claro, nos encanta y de verdad que es con toda esta buena intención simplemente de compartir y bueno, que si algo te sirve, lo tomes y lo apliques y si no, pues no, ya nos reímos aquí un rato y ya, Un rato. pero nosotros alguna vez estuvimos donde tú estás, recibiendo cierta información por primera vez y de repente uno como agradece, ¿no? Que te compartan información distinta a lo que habías escuchado. Te resuena o no, pero ya amplías tu verdad, le llamo yo, ¿no? Sí, Así que, aparte de que nosotros lo expresamos como nosotros lo hemos entendido, a lo mejor sin tanto tecnicismo, a lo mejor sí, pero ya un poquito más digerido a como nosotros lo hemos aprendido y experimentado, y creo que es más fácil, y si les está resonando estar aquí, estar aprendiendo de nosotros, pues no es casualidad, tanto ustedes aprenden, tanto también nosotros aprendemos de sus preguntas, de sus dudas, y nos ponen a pensar y decir, ah, caray, eso no me acordaba, o eso yo lo asocio a esto otro y también estamos nosotros sanando y generando esta conciencia. así es, sí, porque también eso, nos ponen a estudiar, bueno, a repasar y a reorganizar, ¿no? Sí, Simplemente en qué orden les presentamos eh, la información. Entonces, hagan de cuenta que César y yo regresamos a la escuelita, pero les tenemos en la mente toda la semana. Desde que estamos haciendo ping-pong les estamos pensando en justo en qué les gustaría, pero sobre todo qué les va a ser útil, ¿no? Que ya que nos ceden de su tiempo, que es el único recurso que no recuperamos, pues bueno, que el tiempo que inviertan
en estar con nosotros, les sea súper, súper bien retribuido a quienes están aquí en vivo y a los que lo ven después, ¿no? En repetición y comparten y todo, que de verdad muchas gracias, por cierto, a todos los que, y todos y todas las que nos dan difusión. Así es que muchas, 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 muchas gracias. No sé, Cesarín, si hay más, más preguntas, más comentarios. Ahorita me gustaría hacer un comercial. La siguiente semana voy a irme, va a empezar, proyecté una gira de sanación, ya se está dando, gracias a Dios, estoy bien contento. Lunes, martes y miércoles voy a estar en Querétaro. Las personas que nos ven, que estén en Querétaro, que vayan a ir, vaya, voy a estar dando acompañamientos. También nos podemos ir de vacaciones, quien se quiera a conocer, yo no conozco. Lunes, martes y miércoles en Querétaro y viernes y sábado en Guanajuato voy a estar. Las personas de León, de Guanajuato, quien quiera, ahí están cerca, ahí vamos a estar. Espero que en algún momento Blanquito también nos acompañe. Ya traemos ahí unos talleres pendientes, pero ya ahora sí que se está dando todo. Estoy muy contento. Como dice Blanquita, esto de la quinta dimensión y toda esta información, o sea, ya se está acelerando todo. Para eso estamos en este compartir y que venga todo eso. Así que ese era el comercial. No se olviden de la tarea que les dejó Blanquita. Si no la saben, ¿cómo se les llaman los cordoncitos esos que les ponen las pulseritas a los bebés? Que los abuelitos siempre las guardan, ahí está todo. Exactamente, o en el acta de nacimiento, en algunas actas de nacimiento, a ver, no ya las actualizadas, porque por algún motivo las actualizadas quitan la hora, pero si te vas a tu acta de nacimiento original, esta que está tal cual la foja de la hoja del registro, normalmente ahí viene tu acta de nacimiento en las pulseritas del hospital, como dice César, y a veces mamá la recuerda perfectamente bien. Entonces, eso queda como tarea. Felicidades, mi César, por tu gira. Oye, y quienes están en Guanajuato y en Querétaro, por mensaje directo o Sí, que me manden cómo te un contactan. DM o aquí mismo en el Instagram está un link que dice Beacons. Ahí le dan clic en agregar al grupo y ahí tenemos información, agendamos la cita y demás. La consulta dura hora y media y más o menos es el tiempo y ya saben, pues para sanar, adentrarse a sentir, adentrarse a esa oscuridad, a esas emociones y abrir el corazón y sanarlo. Yay, buenísimo, César. Pues ya el jueves nos platicarás cómo te fue en Querétaro. Vas a amar Querétaro, a mí me encanta. Sí, yo no Me conozco encanta, por me eso. encanta. No, sí, y además tú eres súper viajero, así es que dale, dale, Cesarín. A conocer todo México, aprovechar antes de que suceda algo con el COVID. Sí. No, no sucederá nada, tú no te preocupes, no sucederá nada. De hecho, pues entonces si ya no hay más, más comentarios ni más preguntas, no, bueno, no sé, César, ya no los veo, capaz que ya estoy cerrando y ahí tienes. No, está bien, nada más están agradeciendo, si se ha notado Ah. todo para la siguiente reunión. Estoy leyendo ahí como puedo, de verdad que no es que esté ese gatón, pero en serio, Oye, ¿y si me quito así ves mejor? recuerdo que mi hijo, pero la mía, voz decía, voy a decir la mamá. Ok, pues bueno, pues sí, a cerrar, agradecerles por este tiempo. Gracias a ti, Blanquita, gracias a las personas que estuvieron aquí compartiendo. Ustedes realmente son los que le dan esta forma, estos en vivos. Nosotros simplemente ponemos el tema, lo proyectamos y ustedes son los que le empiezan a dar esta carnita, todo esto que se saborea para llegar y profundizar este tema. Gracias por este tiempo, Blanquita. Gracias a las personas que estuvieron viéndolo y a seguir sanando. Así es. Gracias, gracias, gracias a todos y a todas por su espacio, por su compañía. Gracias, Cesarín, nuevamente por esta sinergia. Gracias por permitirnos compartirnos con ustedes y bueno, los esperamos el próximo jueves a la misma hora a las 4 si llegaron tarde o lo que sea, repítanlo, va a quedar grabado en el perfil de César. Entonces ahí lo pueden repetir y lo pueden compartir. Y lo pueden compartir también. Así es que gracias nuevamente a todos y todas. Que tengan una tarde súper, súper linda.
y hasta el siguiente jueves a la misma hora. Palabra de bruja. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Un abrazote a todos. Gracias. Bye bye.